Muy bien, muy buenas horas con todos mis alumnos. El día de hoy vamos a hacer un repaso con respecto al sistema endocrino. Bueno, para el aula de quinto grado de secundaria del Colegio Amancio Varona, nos habíamos quedado la clase pasada en lo que era la tiroides. Muy bien, la tiroides es una glándula endocrina, se le considera como la glándula endocrina más grande del cuerpo humano, pesa entre 15 a 20 gramos aproximadamente, situada entre la C5 y la T1, o sea, entre la quinta vértebra cervical y entre la primera vértebra torácica. Se encuentra básicamente delante de la tráquea a nivel de la región cervical y presenta en su estructura dos lóbulos. Obviamente el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, unido por el istmo. En el 25% de las personas se encuentra un tercer lóbulo. También se le llama lóbulo piramidal o pirámide de Lutrier. La pregunta sería, ¿quién presenta el lóbulo piramidal o pirámide de Lutrier? Sería la glándula tiroides. Ahí está. Una característica que tiene esta glándula es que permite almacenar grandes concentraciones de hormonas. Permite almacenar grandes concentraciones de hormonas. Histológicamente, la glándula tiroides presenta los folículos tiroideos. En la parte interna del folículo tiroideo vamos a encontrar un coloide, una sustancia coloide llamado tiroglobulina, que es muy importante para la síntesis de hormonas como la T3 y la T4. Estos folículos tiroideos están formados por células foliculares y estas células foliculares producen las hormonas tiroideas como la T3 y la T4, mientras que las células parafoliculares, o también llamadas células parafoliculares C, producen una hormona llamada calcitonina que tiene efecto hipocalcemiante, es decir, va a reducir los niveles de calcio en la sangre. Como ya vino mencionado, las células foliculares producen la T3 que se llama triyodotironina porque tiene 3 átomos de yodo. Y también produce la T4 que es la tetrayodotironina porque tiene 4 átomos de yodo o simplemente llamada tiroxina. Recordar que estas hormonas tiroideas derivan de un aminoácido esencial llamada tirosina. Funciones de la T3 y la T4. La primera función sería estimulan el desarrollo físico y mental del organismo. Aumenta la mielinización y produce excitabilidad nerviosa. Aumenta el consumo de oxígeno y además aumenta el metabolismo basal. Promueve la maduración y la diferenciación de diversos tejidos. Obviamente, la hormona T3 y la T4 junto a la hormona del crecimiento y la insulina aceleran el crecimiento corporal. Permiten la termorregulación y aumenta la temperatura corporal por el efecto calorígeno. Aumenta la glucólisis y la gluconeogénesis. Aumenta la secreción de la insulina. Son anabolizantes proteicos, buen dato, y aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción, la volemia, que es el volumen sanguíneo, y el gasto cardíaco. En cuanto a las patologías, tenemos que una hiposecreción, una secreción disminuida de la T3 y la T4 en niños va a causar un tipo de enanismo llamado cretinismo endémico. Y una hiposecreción, o sea, una secreción disminuida en los adultos, causará una enfermedad llamada mixedema. Y en cambio una hipersecreción, una secreción abundante de la hormona T3 y la T4 causará una enfermedad llamada enfermedad de Greive-Sedov, que tiene como característica en el paciente presentar exoftalmos, o sea, los ojos saltones o los ojos salientes. En cambio, las células parafoliculares C producen una hormona llamada calcitonina o tirocalcitonina, que tiene un efecto hipocalcemiante, como ya lo hemos mencionado, va a reducir los niveles de calcio en la sangre. Es decir, va a inhibir a los osteoclastos, pero activa a los osteoblastos. Una característica de, también hay, bueno, de, bueno, de algunas enfermedades, ¿no? He puesto aquí signos y síntomas del hipotiroidismo, como por ejemplo sequedad cutánea, palidez, aumento de peso, ronquera, dificultad para tragar, disminución de la memoria y el enlentecimiento del lenguaje, hinchazón de las manos y pies y caras, estreñimiento, adelgazamiento y caída del cabello, somnolencia, obviamente que tiende al sueño, fatiga, hipertensión, alteraciones menstruales, intolerancia al frío. En cambio, en el hipertiroidismo hay nerviosismo e irritabilidad, palpitaciones, sudoración excesiva o intolerancia al calor, aumento del apetito, pérdida de peso, aún comiendo más, diarreas, trastorno de la menstruación, pelo fino y quebradizo, piel delgada, debilidad muscular, temblor de las manos, insomnio, mirada fija y sensibilidad ocular a la luz. Luego pasamos a las glándulas paratiroides, que son el número de 4, que se ubican en la parte posterior de la glándula tiroides. Tenemos acá 1, 2, 3 y 4, son 4. Cada una pesa entre 35 y 40 miligramos y presenta dos tipos de células. Las células principales, histológicamente, son las más abundantes,
¿ya? Y las células oxífilas, que no tienen función. Entonces, las células principales producen una hormona llamada paratormona, la PTH, que tiene un efecto hipercalcemiante, es antagónica a la calcitonina. Y al decir hipercalcemiante, es decir, va a elevar los niveles de calcio en la sangre, porque activa los osteoclastos e inhibe los osteoblastos. Además, tiene un efecto hipofosfatémico, porque va a inhibir la absorción de fosfatos a nivel renal. Mientras que las células oxífilas no tienen función, carecen de función. Luego tenemos la glándula suprarrenal, se le llama suprarrenal porque se encuentra encima de los riñones, ¿ya? Si le hacemos un corte coronal o frontal a la glándula suprarrenal, encontramos la primera capa que se llama la cápsula, ahí está, que es un tejido adiposo de grasa que tiene función de protección, pero luego ya tenemos la glándula en sí, que está formada por una corteza suprarrenal que representa el 90% de la glándula y deriva del mesodermo. En cambio, la médula suprarrenal, que representa el 10%, deriva del ectodermo. Como vemos, la glándula suprarrenal deriva de diferentes hojas embrionarias, la corteza del mesodermo y la médula del ectodermo. La corteza está dividida en tres porciones. Primera porción, 13% zona glomerular. Es aquí donde se produce un grupo de hormonas llamadas mineralocorticoides, que regulan básicamente el equilibrio hidroelectrolítico. Encontramos aquí que se produce la aldosterona, que es una hormona que reabsorbe el sodio y elimina el potasio a nivel del túbulo contorneado distal del nefrón o la nefrona. Tenemos la doxicorticosterona, la DOCA, que reabsorbe el sodio, bueno, que reabsorbe la sal, cloruro de sodio. Y luego tenemos el 80% formada por la zona fascicular, donde se produce un grupo de hormonas llamadas glucocorticoides. Principalmente encontramos el cortisol o la hidrocortisona, que se le considera como la hormona del estrés, porque permite resistencia al estrés. Y esta hormona tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio, incluso antipirético. Luego tenemos la corticosterona. Luego tenemos 7% de la zona reticular, donde se producen andrógenos, como la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. La dehidroepiandrosterona es la más importante, porque gracias a esta hormona se produce estrógenos y testosterona. Es decir, el varón, el hombre, también produce estrógenos a nivel de la zona reticular. Pero si produce gran cantidad de estrógeno, le podría conllevar un crecimiento excesivo de mamas. El crecimiento excesivo de mamas en el varón se llama ginecomastia. En cambio, si la mujer produce mucha testosterona aquí, le puede crecer el vello, ya sea en el bigote, en la barba o en el pecho. Cuando hay crecimiento excesivo de vello en la mujer, se llama hirsutismo. Hirsutismo. Incluso cuando ya tiene características incluso varoniles, se va a llamar virilización de la mujer. Finalmente tenemos la médula suprarrenal, 10%, que está formada por unas células llamadas células cromafines, ¿ya? Estas células cromafines, cuando sufren alguna alteración genética, una mutación, van a dar lugar a un tumor llamado feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal. En estas células se produce la adrenalina o epinefrina en un 80%, la noradrenalina o norepinefrina en un 20%. Estas hormonas se le consideran como las catecolaminas. Según los científicos, dicen que estas hormonas tienen el mismo efecto que el sistema nervioso simpático. Por eso que tienen un efecto simpático mimético, porque tienen el mismo efecto que el sistema nervioso simpático. ¿En qué momento se liberan estas hormonas como la adrenalina y la noradrenalina? En casos de huida, de miedo y de peligro, ¿no? Para contrarrestar todos estos efectos, ¿ya? Se liberan en huida, miedo y peligro. En cuanto a los efectos de los glucocorticoides, he tomado como referencia el cortisol, ¿no? El cortisol básicamente favorece la conversión de lípidos, proteínas y lactato en glucosa, o sea, la gluconeogénesis, y tiene un efecto hiperglucemiante. Inhibe la síntesis de proteínas y estimula el catabolismo proteico. Estimula la lipólisis, la degradación de lípidos, proporciona resistencia al estrés, como ya lo habíamos mencionado. Aumentan el efecto vasoconstrictor de las arteriolas, elevando la presión arterial. Efecto antiinflamatorio, antipirético, analgésico y hematopoyético. Estimula la maduración del feto, especialmente su pulmón. Aumenta la filtración glomerular, aumenta la resorción ósea. En cuanto a las patologías, una hipersecreción de glucocorticoides como el cortisol, por ejemplo, en la mujer causaría el síndrome de Cushing, que tiene como características cara de luna llena, cuello de búfalo, incluso el abdomen péndulo, típico del síndrome de Cushing. Pero una hiposecreción de mineralocorticoides y de glucocorticoides causaría el síndrome de Addison. También encontramos algunos órganos que también producen hormonas como el páncreas, ¿no? Que es una glándula mixta o anficrina. Como bien lo he mencionado, el páncreas, las células alfa producen glucagón, que es una hormona hiperglucemiante. Las células beta producen la insulina, que es una hormona hipoglucemiante, va a reducir los niveles de azúcar en la sangre.
Y cuando hay una hiposecreción de insulina, entonces la glucosa se va a elevar tanto que va a originar una enfermedad llamada diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Exactamente, hay dos, la tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la insulino dependiente, y la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, ya es la diabetes del adulto, ¿no? Es la insulina no dependiente. Muy bien, entonces pasemos a las células delta que producen una hormona llamada somatostatina, que básicamente controla la secreción de las células alfa y las células beta. Las células F producen el polipéptido pancreático humano, que, que controla obviamente la síntesis de esta hormona llamada somatostatina. El estómago básicamente es un órgano que a nivel de una zona llamada el antro pilórico vamos a encontrar una célula G que produce una hormona llamada gastrina. Pues la gastrina es una hormona que estimula la secreción del jugo gástrico, del ácido clorhídrico y además estimula la motilidad gástrica. Esas son las funciones de la gastrina. A nivel del intestino delgado encontramos unas células llamadas células Apud que producen una hormona llamada secretina y la secretina estimula la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato, que es alcalino, y que neutraliza los alimentos ácidos. Mientras que la colicistoquinina, la CCK, estimula la liberación de la bilis por parte de la vesícula biliar. Mientras que una hormona llamada pancreosimina, la pancreosimina, es una hormona que también estimula la secreción de jugo pancreático, pero rico en enzimas. ¿Ya? Luego tenemos el corazón, y a nivel del corazón encontramos la aurícula derecha que produce una hormona llamada péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular, también llamado natriopectina, es una hormona que disminuye la presión arterial, es una hormona que disminuye la presión arterial. Finalmente tenemos la placenta. La placenta obviamente produce la progesterona a partir de la 10ª semana de gestación. Ya la progesterona se llama hormona del embarazo. Los estrógenos también producen la placenta, los estrógenos. El beta-estradiol es el más importante en el caso de una mujer que tiene edad fértil, ¿no? Y encontramos también la estrona y el estriol. Bueno, la somatomatotropina coriónica humana también se le llama lactógeno placentario, es una hormona que estimula la secreción de la leche materna. Y la HCG, que significa gonadotropina coriónica humana, se detecta en un test de embarazo llamado pregnosticón. Se puede detectar ya sea en orina o en sangre. ¿Ya? En orina se detecta a partir de la 5ª semana y en sangre se detecta a partir de la 3ª semana aproximadamente. Cuando el resultado sale positivo en orina, siempre tiene que confirmarse en sangre, debido a que en orina está en forma de metabolitos. En cambio, en sangre la hormona está más entera, por eso hay que confirmarla en sangre. Entonces, la placenta produce la HCG, que significa gonadotropina coriónica humana, ya que se detecta en un test de embarazo llamado pregnosticón. Además, había agregado unas hormonas muy importantes como la lectina, que lo produce el tejido adiposo, ¿ya? Y es una hormona que básicamente reduce el apetito. En cambio, la grelina lo produce el duodeno y el estómago, y la grelina es una hormona que estimula el apetito. Lectina reduce el apetito y la grelina estimula el apetito.